Cuba Información. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Bueno, mi dilema siempre en los libros es no deprimir, porque ante el panorama la verdad es que siempre te salen más iniciativas deprimentes que optimistas. Este forma parte de las fases optimistas, ¿no? Es decir, un libro que pretende insinuar que estamos en un momento de crisis en los medios de comunicación que puede ser aprovechable y puede ser oportuno para revolucionar el formato, revolucionar el modelo e intentar cambiar el modelo dominante, esos medios que tradicionalmente son los que nos están imponiendo la agenda informativa, e intentar tomar la Bastilla de un nuevo modelo de comunicación, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única esta crisis y se trata un poco de recorrer varias experiencias en el mundo occidental, ¿no? Y luego al final hay un capítulo sobre lo que yo llamaría el boom español, de experiencias incipientes que nos pueden servir de referencia importante. Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura, porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Claro, lo que pasa es que todo depende de cómo es esa empresa mediática, ¿no? Es decir, si la gran empresa mediática es el resultado de las acciones de un gran banco, de la publicidad de unos grandes almacenes y del apoyo de una gran empresa de hidrocarburos, es diferente de si la empresa mediática es una cooperativa de 15 periodistas, ¿no? Hasta ahora teníamos lo primero, ¿no? Que es la gran crisis a la que se enfrenta el periodismo, ¿no? Ellos nos dicen que el periodismo está en crisis y lo que está en crisis no es el periodismo, es el modelo ese que acabamos de contar, ¿no? El de un gran banco que apoyaba un medio, ya no es que lo apoye, es que le debe dinero, la de unos grandes anunciantes que inyectaban fondos para que se mantuviese el medio y que ya no lo inyectan porque no les es rentable, y el de unos grandes grupos económicos y políticos que lo apoyaban. Eso es lo que se está derrumbando y eso es lo que yo creo que aumenta la oportunidad para un nuevo modelo más cooperativo, más participativo, que también yo creo que la izquierda debe de aprender de eso, ¿no? Debemos de aprender de que el modelo que yo estoy ahí proponiendo, o que por lo menos estoy estudiando, no es que sea el perfecto, es uno que también supera la situación anterior de medios militantes, medios combativos, que tienen una función, tienen un papel desde la militancia y desde la solidaridad y desde el compromiso con los movimientos sociales, pero no son puramente periodismo, ¿no? No son puramente periodismo porque los medios militantes, los que hemos considerado alternativos hasta ahora, estoy pensando en Rebelión, que yo llegué a crear, o Cuba Información, ¿no? Es decir, difícilmente podemos mandar un corresponsal a Siria a contar lo que está sucediendo en Siria, o podemos tener un periodista que todos los días se lea el BOE 5 horas al día para poder, o traduzca los papeles de Wikileaks durante 2 meses, ¿no? Para eso hace falta recursos, y yo creo que el modelo de cooperativo de este periodismo incipiente que está surgiendo, incipiente digo en España, pero que en el mundo, con ejemplos que se repasan ahí, La Jornada, Le Monde Diplomatique, The Courier en Bélgica, The Nation o Democracy Now! En Estados Unidos, yo creo que son ejemplos de que se puede hacer otro periodismo donde los periodistas además hasta pueden comer. En el tiempo hemos podido ver que en nuestra economía y en nuestros países, ¿no?, algunas malas noticias, como puede ser la crisis o como puede ser determinadas condiciones de empobrecimiento, no podían ser ocultadas por los medios y entonces estaban a la orden del día. Es decir, ningún medio, y perdona por la introducción, ningún medio negaba la crisis, ningún medio niega el paro, ningún medio niega determinadas cosas. Entonces lo que era fundamental, el gran reto era decir, lo que tenemos que intentar a toda costa es que no se vean opciones y no se vean salidas fuera del modelo neoliberal. Ese era el reto, ¿no? Y para conseguir eso, lógicamente, había que aplastar cualquier intento informativo procedente de Cuba, de Venezuela, de Argentina o de cualquier modelo que inventase algo diferente que no fuese capitalismo y neoliberalismo, ¿no? Y entonces ese consenso que había entre poder político, poder financiero y poder mediático,
que no sé por qué digo tres poderes, porque son el mismo, ¿no? Ese consenso era el que les dejaba en evidencia en esos rosarios de perlas constantes, ¿no?, de los que yo me nutría y que me desbordan, ¿no?, y que nos desbordan a todos como espectadores de los medios de comunicación, ¿no? Creo que, volviendo quizás un poco al libro, ¿no?, de la prensa muerto viva la prensa, en la medida en que logremos implantar y desarrollar modelos de comunicación, medios de comunicación, proyectos de información alternativos al dominante, ¿no?, podremos empezar a generar espacios con un discurso diferente en muchas cosas y fundamentalmente en las que el consenso de los grandes medios era absoluto, como es Cuba y Venezuela. No dejes que te caigan arroyos. Esa es la historia de Venezuela. El desafío de Telesur yo creo que era tremendo, ¿no? Es decir, tremendo. El hecho de que se pongan de acuerdo varios países para hacer una televisión pública con contenidos netamente informativos y con un enfoque absolutamente revolucionario con respecto a los tradicionales del primer mundo, creo que es impresionante, ¿no? Es decir, como ves, todos los elementos que te he dicho, todos eran revolucionarios, es decir, televisión pública, varios países, enfoque diferente, ¿no? Era tremendo y muy difícil. Los debates eran múltiples, desde el debate editorial, de hasta qué punto teníamos que alinearnos con gobiernos de izquierda o con políticas de izquierda, hasta el debate técnico, es decir, hasta qué teníamos que aprender o copiar de los formatos tecnológicos y de las estéticas del primer mundo, ¿no? Era un debate apasionante en el que lo vimos con muchas contradicciones, con gran cantidad de conflictos, pero que yo creo que se está intentando resolver, ¿no? Creo que sigue habiendo déficit, sobre todo porque no ha conseguido implantarse en el primer mundo, es decir, no se sigue viendo suficientemente en Europa. También me di cuenta de que la televisión es una cosa carísima, donde las facilidades de las comunicaciones, que ya son muy accesibles para el periodismo escrito o para el periodismo de radio, en televisión era tremendo, ¿no? En televisión puedo contar cómo además la corriente comercial y empresarial, digamos que te llevaba hacia el pensamiento dominante. O dicho de otra manera, una noticia sobre una rueda de prensa del presidente estadounidense, esas imágenes eran gratuitas porque las emitían todas las agencias. Es decir, unas imágenes de un foro social en África podrían costar $7.000 10 minutos. Es decir, el sistema está montado, ¿no?, para que sale barato ver al presidente estadounidense y sale muy caro ver a los movimientos sociales africanos, ¿no? Cuando uno decía vamos a cubrir cómo Endesa está destrozando un río de los indígenas mapuches en Chile, evidentemente no era fácil, puesto que no es fácil tener un equipo televisivo en ese río de Chile. Y otra de las miserias, alguno diría de los inconvenientes, yo diría directamente miserias de las televisiones, es que si no hay imágenes no hay noticia, lo cual me parece que es una tragedia terrible para la comunicación, ¿no? Es decir, si no tienes imágenes de ese río contaminado, si no tienes imágenes de la familia de esos defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, y si no tienes imágenes de determinadas tragedias, la noticia no existe. Eso es uno de los hándicaps de la televisión que me ha hecho en este momento no simpatizar mucho con los mecanismos audiovisuales, a pesar de lo cual agradezco algunas entrevistas. En cuanto a Venezuela, pues vi una pasión tremenda por regenerar su sistema democrático, vi una manipulación impresionante, una agresividad de los medios tremenda, que ellos pensaban que formaba parte de los medios venezolanos y de la derecha venezolana y que no ocurría en Europa. Y yo siempre respondía, aquí no ocurre porque no tienen ningún gobierno al que derrocar o al que enfrentarse, con el que combatir, porque ya gobiernan ellos, ¿no? Es decir, la derecha, los grandes medios y los grandes emporios no tienen ninguna agresividad en España y en Europa porque están gobernando. Si aquí hubiese un gobierno digno, decente, de izquierdas como en América Latina, podemos estar seguros que nuestros medios serían absolutamente golpistas y desestabilizadores como son los latinoamericanos.
Y creo que es bueno que todo lo que ha pasado en Venezuela, porque nos ha dado muchas claves de hacia dónde va el futuro. Son los primeros que vivieron los intentos de desestabilización por los medios de comunicación, son los primeros que han intentado regenerar legalmente el panorama, son los primeros que han intentado ver cómo promover otro modelo de comunicación más participativo. Creo que son los que más se están equivocando, evidentemente, porque son los que más se están inventando, ¿no? Y al mismo tiempo también serán los que más terminarán acertando. Bueno, yo creo que en principio cualquiera tenga la posición que tenga con respecto a la Revolución Cubana, pues se habrá dado cuenta de que es uno de los logros más de la revolución, ¿no? Hace mucho tiempo que algunos decimos que las únicas alegrías que nos da a la izquierda el mundo vienen de Cuba, ¿no? Y una vez más, pues yo creo que la liberación de los 3 antiterroristas que quedaban presos en Estados Unidos, yo creo que es una victoria de todo el pueblo cubano, que ha mantenido con firmeza y con dignidad, digamos que yo creo que sin precedentes en nuestros países, ¿no? Es decir, esa lucha y ese combate por lo que ellos entendían y por lo que era una reivindicación de justicia, pues se ha visto cumplida, ¿no? En segundo lugar, la reivindicación histórica de normalizar relaciones con Estados Unidos, ¿no? De dejar en evidencia el carácter ilegal, criminal, ilícito y antidemocrático de los gobiernos, diferentes gobiernos estadounidenses, yo creo que ha quedado también en evidencia ante el mundo entero, ¿no? Cuba conseguía dejarlo en evidencia en las sucesivas votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y una vez más, creo que la comunidad internacional se ha vuelto a dar cuenta de que Estados Unidos solamente acierta cuando rectifica, ¿no? Y creo que en la medida en que vaya rectificando y en la medida en que vaya terminando, que no ha terminado, que evidentemente estamos solamente en el principio de un proceso, pues irá acertando. El siguiente desafío, ¿no?, es pensar que los intentos de agresión y desestabilización hacia Cuba por parte de Estados Unidos, yo creo que siguen irreductibles y sigue con el objetivo claro de desestabilizar. Simplemente van a intentar otro sistema, ¿no?, pero esperemos que le siga siendo tan inútil, ¿no?, como todos los que he intentado hasta ahora. Vengo a proponerte algo. Sí, vas a tener que escuchar. Bueno, yo creo que lo que está pasando en América Latina con la comunicación va más allá de una ley de medios, es mucho más, ¿no? Y por eso la preocupación que está surgiendo entre los poderes mediáticos y el establecimiento europeo, ¿no? Ahí están ocurriendo muchas cosas que creo que son muy interesantes en un debate que desgraciadamente todavía no se está planteando en Europa y menos en España, y yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que se alcance lo que yo llamaría el derecho a informar y a ser informados, ¿no? Es decir, que los ciudadanos y los colectivos sociales tengan derecho a los medios, a presencia en los medios, y que al mismo tiempo los ciudadanos tengan derecho y tengan garantizada la veracidad de los contenidos, ¿no? Eso incluye muchas cosas. Es decir, para empezar, hay una batería de legislaciones que pueden ser la que tú has contado, la ley de medios. Es decir, una ley de medios que a grandes rasgos y con diferencias en cada país, en países como Venezuela, Ecuador, Argentina y ahora Uruguay, ¿no?, establecen, para empezar, algo absolutamente revolucionario aquí, que es el reparto de las licencias de emisión, las licencias de radio y televisión, en 3 tercios, ¿no? Es decir, 1 tercio para el Estado, para los medios públicos, 1 tercio para las empresas privadas y 1 tercio para los movimientos sociales, ¿no? Algo impensable en una España en la que las licencias se han dado a dedo a 4 empresas que ya son solo 2, porque además, no sé si es bueno recordar que en España, cuando se multiplican por 5 las posibilidades de licencias con la TDT, lo que decide el gobierno es decir, pues si se multiplican por 5 y tenemos 4 empresas, pues le damos 5 a cada una de las que había y listo. Y ese fue su mecanismo de multiplicar la libertad de expresión. Llegaron los jueces y dijeron que eso estaba muy mal y entonces suspendieron, como todos sabemos, se cierran esas licencias, se cierran esas televisiones, y aquí nadie está diciendo. Es decir, se han cerrado todas esas porque se adjudicaron irregularmente y nadie se está planteando dar esas licencias, es decir, aumentar la libertad de expresión. Bien, pues esa es una de las cosas que se está haciendo en América Latina. Otra, garantizar que no se pueda mentir,
que no se puede insultar y que no se pueda desestabilizar. Es decir, lo que no puede ser es que tenemos mecanismos de control, o digamos de regeneración, de saneamiento, desde la comida, la justicia, la política, o lo intentamos en democracia, pero precisamente hay alguien que no tiene al que nadie le puede vigilar, ni le puede controlar, ni puede asegurar la buena calidad de su producto, que es los medios de comunicación. Es decir, se crean unas legislaciones que velan por los contenidos rigurosos y veraces de los medios de comunicación. Otra cosa de las que se hacen es desarrollar los medios públicos, es decir, esos medios públicos que aquí hemos tenido históricamente, en América Latina no los había, ¿no? Es decir, las televisiones públicas latinoamericanas eran muy precarias, ¿no? Y entonces se ha intentado dar fondos para tener un medio público suficientemente digno a la altura de lo que podría ser o pudo ser en Europa. Y por último, otra de las posibilidades es desarrollar los medios que ellos llaman comunitarios, o que aquí podríamos llamar alternativos, o que podríamos llamar libres, o que podríamos llamar colectivos, ¿no? Es decir, cooperativas, movimientos sociales, sectores alternativos sin ánimo de lucro, a los que mediante apoyos técnicos, educativos, financieros, ayuda y legitimidad periodística, pues está siendo todo un tercer sector de comunicación muy enriquecedora. Bueno, pues todo esto que acabo de contar, ¿no?, es las agresiones contra la libertad de expresión que dicen nuestros medios de comunicación que es lo que está ocurriendo en América Latina. Creo que hay que explicarlos y sobre todo creo que hay que generar ya el debate aquí, ¿no? Empezar a hablar de que no está bien que los bancos sean los dueños de la mitad de los medios de comunicación y sean los acreedores de la otra mitad, ¿no? De que no está bien de que las licencias, como hemos dicho, se las repartan entre 1 y 2 grupos de empresas, ¿no? Y de que, como ha dicho alguna lista, ellos sean los que tienen no la libertad de expresión, sino el derecho a la censura, ¿no? Pues eso yo creo que hay que ponerlo en la arena de la discusión, y creo que lo que ha sucedido en América Latina, que es otro asunto que también aquí está vetado y que se quedan en el discurso de que si allí está haciendo leyes mordaza y no sé, todas esas cosas yo creo que hay que explicarlas aquí para generar esa discusión, creo que es fundamental. O sea que seguimos aprendiendo de América Latina. Seguimos aprendiendo de América Latina. Muy bien, pues muchas gracias, Pascual. Te esperamos en la próxima presentación de tu libro y nada, os recomendamos este último libro, La prensa ha muerto, viva la prensa, y a seguir en tu portal y en tus crónicas en muchos medios hoy en día. Muchas gracias, Pascual. A vosotros. Nuestra cadena a su sofá le encadena. Es su demanda quien la forma nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia. Puede hacer zapping, esto es una democracia. Que nos gana, nos gana.